Las 7 intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica más dañinas. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se ha involucrado en los asuntos de las naciones de América Latina, a menudo en nombre de los intereses capitalistas norteamericanos o para apoyar a las fuerzas de derecha contra los líderes democráticos populares y de izquierda. 7. Patrocinio de ataques terroristas en Cuba. Después de que Castro derrocó la dictadura de Batista en Cuba, la CIA inició una campaña orquestada de terror contra los civiles cubanos en el esperanzas de asegurar un cambio de régimen. Por lo general, esto implicaba entrenar a los cubanos descontentos. Uno de los que entrenaron fue Luis Posada Carriles, un hombre que permaneció en nómina hasta 1976, cuando coló una bomba a bordo de un avión cubano. La explosión resultante sumó a 73 personas a un recuento de cadáveres que Carriles había dejado en varios hoteles y edificios gubernamentales cubanos, todo con el beneplácito de la CIA. Después del bombardeo del avión, este terrorista unipersonal fue encarcelado en Venezuela y eliminó la nómina de la CIA, hasta que finalmente escapó y fue recontratado en la década de 1980. Fue protegido en suelo estadounidense, hasta su muerte en 2018. 6. Intervención en Chile. En 1970, el socialista Salvador Allende había sido elegido democráticamente presidente de Chile por un estrecho margen. La administración Nixon decidió destituirlo a toda costa. Usando $10 millones de dinero público, financiaron a la CIA para ayudar a instalar a Augusto Pinochet como presidente, marcando el comienzo de 17 años de represión brutal, tortura sancionada por el Estado y campos de exterminio administrados por el gobierno que reducen a polvo a la gente en los páramos vacíos del desierto de Atacama. Más de 3.000 chilenos perdieron la vida, unos 35.000 fueron torturados y el país tomó un rumbo largo y sangriento, cuyos efectos aún hoy se pueden sentir. 5. Bloqueo de ayuda a Nicaragua. En octubre de 1988, un huracán azotó Nicaragua, dejando al menos 50 muertos y 300.000 personas sin hogar. Las secuelas fueron un ejemplo de libro de texto de una crisis humanitaria. Cientos de miles sin refugio, la perspectiva espantosamente real de una hambruna masiva y la posibilidad de un brote de enfermedad mortal. En circunstancias normales, esto habría provocado donaciones para ayudar a los nicaragüenses. En ese momento, los sandistas comunistas estaban en el poder y Ronald Reagan estaba demasiado ocupado tratando de aplastarlos mediante tratos ilegales de armas para hacer algo para ayudar a los ciudadanos comunes y no que se enfrentaban al hambre. Esto por sí solo sería bastante cruel, pero Estados Unidos también presionó a sus aliados para que tampoco enviaran dinero. Incluso detuvieron ilegalmente a veteranos estadounidenses que intentaban llegar a Nicaragua con ayuda humanitaria. El resultado. La reconstrucción arrojó al país a la pobreza, causó un gran sufrimiento y posiblemente ayudó a reavivar la sangrienta guerra de la Contra. 4. Intervención en Guatemala. La debacle comenzó en 1954, cuando la CIA se apresuró a derrocar al dictador de tendencia comunista Jacobo Arbenz. Convencido de que enviaría a la región a un caos en espiral, la agencia de inteligencia lo reemplazó por Carlos Castillo Armas, un hombre que rápidamente demostró estar más loco y más brutal de lo que Arbenz podría haber sido jamás. En un par de años, la represión, el terror de Estado y la tortura alcanzaron un nuevo nivel increíble, y las cosas apenas estaban comenzando. Durante las siguientes 2 décadas, la ayuda y el entrenamiento de Washington fluyeron hacia una serie de dictadores cada vez más locos, que culminaron en la Guerra Civil Guatemalteca. Luego, Ríos Montt llegó al poder en 1982, y las cosas empeoraron. Deseoso de recuperar su influencia en Guatemala, la administración Reagan decidió ganarse a Montt con respaldo militar, incluso cuando su ejército comenzó una ola de genocidio. Durante los años siguientes, la CIA ayudó a Montt en una guerra que mató a 200.000 personas, una política que obligó a Bill Clinton a disculparse personalmente con Guatemala en 1999. En total, cientos de miles perdieron la vida, millones fueron torturados. 3. Financiamiento de los escuadrones de la muerte de El Salvador. En 1979, El Salvador se embarcó en una larga guerra civil entre un gobierno de derecha y guerrillas comunistas. Quizás secretamente esperando que esta fuera la campaña latinoamericana que salió bien, la Casa Blanca de Reagan dio su respaldo al gobierno de derecha, enviando más de $4.000 millones en ayuda. Con este dinero se financió a los escuadrones de la muerte. Estos escuadrones de la muerte no solo tenían como objetivo a los comunistas.
En 1981, por ejemplo, una aldea entera fue masacrada, y alrededor de 1000 personas, incluidos niños, fueron torturadas y asesinadas arbitrariamente. Otro escuadrón fue responsable de casi 1200 violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, la masacre de civiles y la misteriosa desaparición de niños. Washington reaccionó afirmando que los abusos no eran tal cosa, elogiaron el historial de derechos humanos del gobierno salvadoreño y continuaron inyectando dinero a los escuadrones de asesinatos hasta que terminó la guerra en 1992. 2. Financiamiento de abusos de derechos humanos en Honduras. En 2009, Honduras pasó de ser un país atrasado de América Latina con problemas de cárteles a uno de los estados más inestables de la Tierra. Tras un golpe violento, el país se sumió en un caos marcado por violaciones extremas de derechos humanos. La tasa de homicidios se disparó. Asesinaron a periodistas y activistas. Las personas LGBT fueron atacadas mientras los legisladores miraban. Las unidades policiales comenzaron a operar escuadrones de la muerte no oficiales, ejecutando a presuntos pandilleros en la oscuridad de la noche. ¿Cómo respondió la administración Obama? Bombeando millones en ayuda y apoyando abiertamente a la dictadura hondureña emergente. Cuando la Organización de Estados Americanos quiso imponer sanciones en un intento por restaurar la democracia, la administración Obama intervino y dijo no. Cuando empezaron a llegar informes sobre los escuadrones de la muerte, la Casa Blanca los hizo a un lado y siguió ofreciendo ayuda, lo que llevó a situaciones ridículas como la de agentes de la DEA de Estados Unidos implicados en el asesinato de un niño de 14 años. La lista continúa, pero una cosa es segura. Si Washington sigue en Honduras, seguirá el caos. Número 1. Facilitar una red de terror en todo el continente. Cuando un caché de archivos sobre la Operación Cóndor salió a la luz en una remota comisaría de policía paraguaya, se denominó Archivo del Terror. Repartidos en más de 700.000 documentos separados, había evidencia de que los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil habían colaborado en la tortura, asesinato y bombardeo de opositores en lugares tan lejanos como Washington, D.C. y Roma. Durante más de una década, los dictadores y las juntas militares de América Latina habían operado una sofisticada red terrorista diseñada para aplastar a cualquier oposición con una eficiencia despiadada, un sistema brutal que mantuvieron en secreto del mundo con la connivencia de la CIA. La CIA probablemente sabía de la Operación Cóndor a mediados de la década de 1970, pero se negó a advertir al mundo o a involucrarse. Se podría argumentar que no era de su incumbencia, pero su inteligencia también contenía informes de criminales de guerra nazis refugiados en América del Sur y el asesinato de agentes israelíes que los seguían. En otras palabras, fue una gran noticia que la agencia ignoró intencionalmente y en la que posiblemente participaron activamente. De cualquier manera, condenó a muerte a miles de inocentes y ayudó a 7 estados rebeldes crean una de las redes terroristas más complejas jamás concebidas. Hasta aquí el video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse.